El debate continuaba en la publicidad, seguimos hablando del tema de las agresiones sexuales, del abuso del alcohol. Quizá eso lo dejemos en el aire para que cada uno en casa saque sus propias conclusiones. Y ahora me gustaría hablarles de una plataforma que está luchando en defensa de la sanidad. Es un tema, pues, casi que como el catalán, ¿no?, que ya causa hasta en determinados momentos aburrimiento, ¿no?, de tanto tratarlo y de llegar a pocas soluciones. Ahora parece que sí que hay algún movimiento y que gracias a la presión social la gerencia del complejo hospitalario está tomando medidas para eliminar esa tercera cama, medidas que en la nota de prensa que nos han hecho llegar califican como una operación de maquillaje. Andrés, empezamos al revés y terminamos con Miguel y empezamos por ti pidiendo brevedad a nuestros contertulios para que nos dé tiempo a tratar más de un tema. ¿Realmente es una operación de maquillaje? ¿Realmente la presión social tiene una función más que allá de la prensa? El día 30 celebramos una manifestación, miles de personas acudieron. A nosotros nos hubiera gustado, de verdad que no hubiera acudido nadie a esa manifestación. Hubiéramos pensado, el problema no lo estamos inventando, pero no fue así. Se llenó Jaén de gente diciendo, estamos ya muy hartos de que no nos traten correctamente, en lo mínimo suspenden. Bien, el día 5 aparece una nota a todos los servicios diciendo, prohibido ingresar pacientes en la cama del medio, o sea, la cama triple. O sea, lo de la cama triple es una situación prácticamente cuartelera, es que de verdad es impresionante. Yo trabajo de noche entro en una habitación triple con 3 camas, las gomas del oxígeno, 3 sillones de acompañantes, no sé cuántos, las cortinas. De verdad, algunas veces estamos hablando de hacer atletismo de la enfermería muchas veces en ese sentido. Bien. Pues el día 5 aparece esa nota y a partir de ese momento dejan de ingresar pacientes en la cama del medio. Del 30 de la manifestación, el 5. Pero eso no es una solución definitiva. La solución definitiva es quitar esas camas y llevarlas a algún sitio. Porque si la solución que le están dando ahora mismo es de traer 75 camas de hospitalización, de las ya pocas de que disponemos, pues estamos hablando de que estamos haciendo un pan como una olla de grande. No es así. Una operación de maquillaje simplemente pues porque no hay una solución definitiva. No hay una solución definitiva. Nosotros en su momento dijimos que la solución definitiva, incluso con un ahorro importantísimo de dinero, sería habilitar las 2 plantas cerradas que hay en el Hospital del Neveral. Porque si no estamos detrayendo 75 camas de las pocas camas de hospitalización que tenemos. Y claro, eso no se está planteando porque es una especie de triángulo de cosas, el Neveral que también lo quieren desmantelar, las camas triples no saben qué van a hacer con ellas y mientras tanto nadie se plantea qué va a pasar aquí en un futuro y qué necesidades reales de estructura sanitaria tenemos en Jaén. Esa sería la solución al problema, la gran solución al problema. Lo demás, maquillajes, chapuzas, como lo querramos llamar, y de hecho ahí está. De todas formas, habilitar 2 plantas en el Neveral, no sé si viene siendo la definitiva o será construir un gran complejo sanitario donde pudieran estar todos los hospitales, todas las historias, que no se perdieran historias de un sitio a otro, donde, por ejemplo, el acceso al Neveral María Dolores pues es mucho más complicado que a los 2 otros centros que hay en la capital, ¿verdad? Incluso pacientes que no quieran ir allí, son instalaciones muy antiguas, la verdad. No sé cómo calificaría, qué nota le pondría a la sanidad que hay, no sé si en España o en Andalucía, o si le queremos poner nota a nivel provincial. Tenemos una muy buena sanidad. Tenemos buena sanidad, quiero decir, tenemos buenos profesionales y tenemos un servicio muy integral de atención y además envidiado y copiado, envidiado por nuestro entorno y copiado incluso en Estados Unidos. Tenemos profesionales allí que están enseñando a los estadounidenses a evolucionar hacia este sistema público de sanidad, bueno, o semipúblico porque llevan mucha más lejanía, ¿no? Yo entiendo y valoro fundamentalmente, sobre todo nuestra formación, lo que es el régimen de seguridad social, la formación de los profesionales. Es verdad que después las estructuras materiales, los medios materiales, por lo tanto el apoyo económico que haría que estos medios se modificaran, no ha sido una prioridad, por desgracia, para sucesivos gobiernos, pero además que con la excusa de la crisis ha sido por donde más se ha recortado, ¿no?
Es una pena porque, como ya dijeron nuestros ancestros antes que nosotros, la enfermedad y la muerte nos igualan a todos, entonces es difícil. Yo digo muchas veces, comprendo que la justicia, en el gremio que yo trabajo, no interese tanto, porque uno puede tener un pleito en su vida, o varios, o ninguno, pero a la sanidad difícilmente dejamos de acudir, y si no acudimos nosotros, acuden nuestros familiares, ¿no? Entonces, yo destaco, por hilar un poco con lo que decía el compañero, que efectivamente no es solo que los enfermeros y los médicos hagan atletismo, es que es muy incómodo y supone una violación constante de los derechos a la intimidad de los propios enfermos. Está en una situación que no es de dignidad, porque compartir un espacio tan estrecho en situaciones en las como cuando uno está convaleciente, con tantas personas extrañas, porque al final tienes al compañero de cama, pero tienes también todas las familiares que acuden allí a visitar a cada uno de ellos, que bueno, que tenemos además esta cultura que parece que está muy bien ir a visitar, pero que acaban generando una dificultad importante. Lo cierto y verdad es que y yo creo que es lo que se intenta hacer hoy desde cualquier gestión de un sistema público, que buscar la eficiencia, la optimización de los medios. A lo mejor la construcción de un complejo hospitalario que acogiese todas las instalaciones, pues igual que nuestro querido y anhelado proyecto de la Ciudad de la Justicia, evitaría muchos sobrecostes y permitiría, como digo, una optimización. Pero eso es un largo plazo, porque la construcción de sanidad es muy complicada, no es hacer un bloque de viviendas, porque hay mucha más instalación interna y hay que tener muchísimas más atenciones a una construcción muy especializada, como digo. Entonces, y no parece que estemos en un momento económico que nos permita, siendo además una comunidad de las más deprimidas y una provincia de las peor posicionadas y un ayuntamiento el más endeudado, no creo que seamos capaces de hacer ese esfuerzo en un corto espacio de tiempo. Entonces, con los medios materiales que hoy contamos, creo que además la plataforma de Andrés ha hecho un estudio que ya salió a los medios de comunicación hace tiempo, que demostraba con números que efectivamente se producían, creo que eran 7 millones de ahorro. De euros anuales de ahorro. Que hay, es mucho dinero, ¿eh? Exacto, abriendo estas dos plantas, consiguiendo así que no hubiera una disminución de camas, pero sí que se redujera el número de enfermos por habitación. Y si estos son las mimbres que tenemos ahora, por lo menos hagamos lo posible por mejorar con lo que hoy tenemos, que mañana el objetivo a alcanzar, desde luego, sería realizar una estructura material que hiciera más cómoda y más eficaz la prestación de estos servicios sanitarios. Pues de acuerdo, pero ahora mismo estamos así y no nos van a faltar enfermos que atender en este día a día como para postergarlo a mañana, ya veremos, con lo cual entiendo que deberían de escuchar a las personas que están todos los días trabajando en ese sector, y además escucharla, yo creo que la escuchan, el problema es que no hacen lo que tienen que hacer. Pero por la propuesta que hacen, porque no solamente protestan, es que han propuesto, claro, demostrando, claro, que es viable, ¿no? Mejor aún, porque incluso se ahorra y se consigue el objetivo de tener acomodados a los enfermos con un mejor nivel de respeto de su intimidad y de su bienestar. Miguel, ¿en qué grado nos preocupa la sanidad? Digámoslo usted, bueno, tú, Miguel, ¿qué crees que son los temas que más preocupan al español medio? Mira, yo con respecto a esto de la sanidad, que además es un tema muy, muy complicado porque tiene 200 aristas, la primera pregunta que tú le hacías a Andrés, la presión social es fundamental, es vital. A los políticos lo único que les preocupa es la presión social. Desgraciadamente sí. Si no hay presión social, no se toman decisiones de ningún tipo. Se llega a final de mes, se cobra y otra cosa. La presión social, lamentablemente, es el único camino. Eso por ahí. ¿Por qué la presión social es el único camino? Hablando de sanidad, en Cataluña hay 190 hospitales públicos. En Andalucía hay 80. Con una población similar. Con una población similar, pero con cuatro provincias y Andalucía 8. 190 hospitales públicos. ¿Que han venido de qué? De la presión social. Claro. Del pacto, de la presión, de empujar. 190 hospitales hay en sanidad. Entonces, esa inversión es que tiene que ser real. Esa inversión hay que hacerla. Pero, lamentablemente, y lo comentábamos también, hay inversión para lo que se quiere. Como siempre. Porque se dota un centro de salud en el Boulevard con todo lujo de detalles, sin faltarle ni la cereza, y hay otros centros de salud que no tienen ni médicos. Claro. O se han quedado
con muy pocos médicos, o se han quedado que tienen que terminar a las 4 de la tarde y el centro de salud del Boulevard ha tenido toda la inversión porque políticamente le ha interesado. Por lo que sea. Entonces, ¿hay dinero? Sí lo hay. ¿Cuál es el problema? La gestión. Si en el Neveral hay tan solo 16 pacientes, ¿para qué queremos un magnífico hospital que hay allí, en un enclave estupendo? Bueno, pues que se dote. ¿Y por qué solo 16 enfermos? Y ahora en otros sitios tiene que haber 3 camas. ¿Hay dinero? Sí. ¿Hay crisis? También, pero no es problema ni de dinero ni de crisis, porque cuando se quiere, se pone. Es cuestión de prioridades. Es que al centro del Boulevard, con todo el cariño del mundo, porque además el Boulevard se desarrolló en la época que yo era concejal de urbanismo, le han puesto hasta la quinta. Sí. ¡Ping! Ahí, entonces, ¿es que no hay dinero, que no hay dinero? Sí, sí. Hay cuando se quiere. Hay dinero, a mí me gustaría preguntarle... Y muy brevemente. Llevamos políticamente desde el año 2003 insistiendo reiteradamente en la ciudad sanitaria. Esto es un tema muy manido, muy... En el 2007 me acuerdo que además me correspondió a mí defenderlo en un pleno maratoniano que terminamos a las 5 o las 6 de la mañana, se cedieron los terrenos para la ciudad sanitaria. En el 2007, el primer año que estaba de alcaldesa la señora Peñalver. Estamos en el 17. Han pasado de eso 10 años, de ese pleno. ¿Por qué no se hace la ciudad sanitaria? Porque no se quiere hacer. Ya está. ¿Por qué no se hace la ciudad de la justicia? Es que ayer estrenaron hace esta semana la de Córdoba, extraordinaria. La de Málaga, extraordinaria. ¿Por qué no se hace la ciudad sanitaria en Jaén? Porque no se quiere hacer y punto. Que no me cuenten cuentos ni de crisis ni de crisis, porque donde hay dinero, ¿por qué hacen la ciudad sanitaria en Córdoba? ¿Qué Córdoba? La ciudad de la justicia, La ciudad de la justicia en Córdoba y en Málaga. ¿Y aquí por qué no la hacen? ¿Por voluntad política? Pues, como bien dice Andrés, tendremos que estar todos los días en la calle, lamentablemente. A ver, nosotros vemos las cosas desde una perspectiva diferente, porque además hemos hecho trabajo, mucho análisis, muchas propuestas. Mira, mandaron a José... Un segundillo, es que yo no tengo, el ramalazo político no me lo puedo quitar. No, y anda que yo... Eso es así. Anda que yo... Bien, el planteamiento es que mandaron hace un año y pico a un gerente, un gestor, que se llama José Luis Salcedo, que es un... Andrés, te voy a pedir brevedad porque quiero un último apunte sobre lo que está pasando en Cataluña. Nos quedan 6 minutos. Sí, pues 6 minutos yo consumo nada más que 2. El planteamiento es que hay una operación importante de degradar la sanidad pública en Jaén, y aquí se va a hacer un experimento de laboratorio, sí, porque en primer lugar el hospital del Neveral lo cerrarán, pero no lo pueden cerrar, sino que se lo van a entregar a una empresa particular, una empresa privada que va a admitir pacientes que el SAS le va a pagar. Vale. Lo de la ciudad sanitaria, muy simple. Ahora mismo, si se hace un análisis real de cuál es la evolución de las necesidades de salud de la población, una población que por suerte y fortuna está envejeciendo, ¿vale? Es otra, diferente a una ciudad sanitaria, a lo mejor. Y luego alejar, como el planteamiento de ciudad sanitaria que siempre se ha hecho, de hacerla aquí, prácticamente al lado de donde estamos nosotros ahora mismo, eso es alejar de la población los servicios. Cuando resulta que nosotros tenemos un planteamiento muy simple. Los terrenos eran justamente enfrente de la universidad. No sí, pero ahora ya no se puede hacer allí. Ahora ya hay que hacerlo casi en las infantas, como se suele decir. Bien. Hay una cuestión muy simple, a lo mejor lo que se necesita es otra reestructuración diferente a una ciudad sanitaria, y si hay necesidad de más camas hospitalarias, pues mire usted, el cuartel de la Guardia Civil lo sacamos fuera de Jaén, porque es el único cuartel en la provincia donde hay armas explosivas, está en el centro de Jaén. Ese cuartel se construyó allí porque eran las afueras, y ahí se hace un hospital. Y eso es una pedazo de ciudad sanitaria. Y no alejamos de la población los servicios. También se planteó por un presidente de un colegio de médicos de socio. Esa idea es buena, ¿eh? Es muy buena la idea, no alejamos a los servicios de la población. Verás como mucha gente saldrá a la calle para que no quitemos nuestro cuartel de la Guardia Civil. La verdad es que seguramente concite la verdad es que políticamente ahora mismo la Guardia Civil debería de estar a la afuera porque es su sitio para operatividad además, ¿eh? Claro, y por seguridad. Y este cuartel de la Guardia Civil, anexarlo al Capitán Cortés y ampliar. Miguel, qué antiguo ha sonado eso, ¿eh? El Capitán Cortés. Sí. Digo yo. ¿Qué digo yo? El clínico. El clínico. Hace 2 o 3 años cumplió 50 años el Capitán Cortés. Sí, hay operaciones de maquillaje muy importantes porque no hay inversiones y lo que le llega a los pacientes, lo que es la calidad percibida, es una palabra que quiero que se insista, la calidad percibida. Un paciente no es capaz de discernir si
la prótesis de cadera que le han puesto es la de última generación o es una ya un poquillo obsoleta, pero vamos, que le va bien, que le va bien. El problema es durante su oye, si ese paciente ha llegado allí, la comida ha llegado en orden, si la habitación está limpia, si le han hecho un trato, eso es calidad percibida. Ahí ya estamos suspendiendo. ¿Y sabéis cuál coste tiene la calidad percibida? Muy pequeño. Cero. Claro. Ningún coste tiene la calidad percibida. Perdonad que os interrumpa, pero nos quedan 3 minutos y quiero saber, según vosotros, cuál creéis que son los temas que más le preocupan al ciudadano, de a pie. Brevemente, porque quiero que me digáis también un titular sobre lo que está pasando en Cataluña. Yo lo tengo claro, el paro y la situación, lamentablemente, que se está dando en Cataluña, que está generando una zozobra y una inseguridad jurídica, nunca mejor dicho, tremenda. Pero Miguel, ahí que te iba a preguntar lo de Cataluña más tarde. El paro es tremendo. María Dolores, rápidamente. Yo creo que también que la situación económica, todavía no hay una percepción de mejoría que haya llegado a todas las capas de la sociedad, y evidentemente esta falta de trabajo y de precariedad y de inseguridad, porque además se está perdiendo muchísima calidad en el trabajo, incluso el que alcanza un empleo lo es con corta retribución. Muy precario. Y creo que al lado de la preocupación de Cataluña, y no solo por qué deriva tenga, creo que empieza a percibirse una preocupación por la escasez de calidad de nuestros políticos. Creo que es muy preocupante que en vez de hacer como ahora empiezan a nombrar alguna alta política, se esté haciendo muy baja política. Luego resumiré, Andrés, para usted o para ti, rápidamente. La concepción progresista del concepto de salud es no solo la ausencia de enfermedad, sino el estado de bienestar, tanto físico como social, familiar, etcétera. Hay una desestructuración grandísima porque hay familias completas sin recursos. Entonces, para mí, considero que eso es lo más grave. Hay exclusión social en un país del siglo XXI, de Europa del siglo XXI. Entonces, eso es grave. Para Miguel, tema del paro, situación económica en Cataluña. Para María Dolores, volvemos al tema de la situación económica y todo lo derivado. Claro, que esa pérdida de bienestar también, precariedad en el empleo, y yo creo que hay muchas cosas que nos estamos dejando en el camino, en una progresión, o sea, que era hace 15 años, antes de que todo empezara, estábamos en un muy buen camino, evolucionando en muchos aspectos, nuestra sociedad estaba progresando muy positivamente. Corrupción / escasa calidad política, claro, y para Andrés cuestión de bienestar. Una pregunta más. ¿Sabéis, no sé si sabéis, que la canción de moda de esta feria ha sido Que viva España? Supongo que por la situación que se está viviendo. ¿Qué nos está pasando? ¿No están en los medios la situación enemistando contra todos los catalanes sin medir? No. ¿Qué está pasando? Rápidamente sobre Cataluña, nos queda poco tiempo y quiero saber algo nuevo que aportar sobre este debate. Yo lo tengo muy claro. Hay aquí un nacionalismo que ha tomado una deriva que no debían de haberla tomado, fundamentalmente empujados por la corrupción y por mantener un estatus que ya se le estaba acabando. Y entonces han adoptado una deriva que han empujado a toda Cataluña, cuando no es toda Cataluña, es una parte independentista, secesionista, y que están saltándose la ley. Y saltarse la ley en este país no se debe, bajo ningún concepto, consentir, porque si no mañana María Dolores y yo no aceptamos ninguna resolución judicial, no acatamos ninguna resolución judicial, nos saltamos todas las normas a la torera y aquí para después gloria, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque soy nacionalista. Pero entonces, Miguel, para ti esto es una versión nueva de presión hacia el gobierno para conseguir más beneficios. En efecto. O sea, ya se nos acabó lo de chantajear, presionar en la calle. Claro, pero es que el chantaje, a lo mejor en este caso, más que económico, para beneficiarnos todos, está derivado del 3% y que más de uno no acabe en la cárcel. Llámese Pujol, que ya está en Soto del Real, hijo mayor, llámese. Entonces, están empujando. En Soto del Real ahí hay un segundo Senado. En Soto del Real, mi artículo de mañana del Viva Jaén, que os recomiendo que lo leáis, mañana va dedicado a Soto del Real. Que ahí es la está, cárcel inserto VIP, publicitario. Que es la cárcel VIP de nuestros políticos. Lo que se tiene que tramar allí. Allí está. Bueno, en el artículo que mandó esta mañana pongo que en el patio pueden hacer un new working, es decir, que pueden hacer una reunión de trabajo. Allí está Sandro Rosé, Bárcena, el de la Comunidad de Madrid, los Jordi, una reunión de trabajo magnífica. A lo mejor se ponen de acuerdo allí en algo. Seguro. Eso siempre acaba pasando, ¿no? Que parecemos que creemos que están hay una deriva muy peligrosa. Muy peligrosa porque se está dando una imagen de que yo me salto las normas. Y eso no puede ser. Yo creo que María Dolores no está de acuerdo contigo. Claro, porque esto, claro, tiene que darle vidilla. Mira,
Si para eso estamos aquí. Decir obviedades, yo no voy a descartar, también decir alguna obviedad, pues claro que hay que cumplir la ley. Pues no soy yo nada más que jurista, con lo cual evidentemente me lo sé un poco bien. Lo que pasa es que eso es ser muy simplista y decir que la corrupción, que esto es una tapadera para la corrupción que existe en Cataluña, pues también es muy simplista. A lo mejor también lo es para tapar la corrupción del gobierno central, del partido que lleva el gobierno central. Claro, no se está hablando de otros temas, ¿no? Claro, evidentemente. En todos los niveles. Lo que pasa es que la misma cosa es buena para uno y mala para otro. Lo que pasa es que ayer pidió para Bárcenas, pidió el fiscal 30 años de prisión y todavía no he oído eso ni para Puigdemont, ni para Pujol, ni para ninguno. Bueno, se han presentado los presupuestos de la Junta y tampoco se ha hablado del tema. Ayer salió el escrito del fiscal justo nada más que de Bárcenas, de 30 años de prisión. De Pujol, que está en Soto del Real con Bárcenas, todavía no he oído nada. Mira, Miguel, yo, como tengo poco tiempo, quiero ir a cosas menos concretas, porque si yo te dijera cómo han ido, o recordáramos cómo han ido los procedimientos judiciales del PP, o contra la corrupción del PP, frente a cómo están marchando aquellos que tienen por objeto otros partidos políticos, pues a lo mejor no sería muy explicable. Entonces, en vez de ir a la cuestión concreta, yo quiero hacer un análisis, si queréis, un poco más ético y filosófico, que se nos están olvidando algunas cosas que estaban en la base de nuestra cultura y que nos ayudaban a gestionar mejor estas situaciones. Esto no son solo 4 locos que para tapar una corrupción pues se han tirado al monte, expresión muy utilizada por los miembros de tu partido, ¿no? Y después hay un gobierno impecable que ha hecho lo que ya no tenía más remedio que hacer, ¿no? Y la ley hay que cumplirla y 2 más 2 son 4 y no son como mucho 5, y con esto hemos terminado. Eso es ser muy simplista. Esa demanda de reconocimiento de las especialidades o de las identidades en determinados territorios de nuestro país ha existido siempre. Ya existió la dificultad de cómo encajarla en la Constitución en el momento de su elaboración. Y hace mucho tiempo que se está demandando desde los más diversos grupos políticos que se enfrente una reforma constitucional que permita satisfacer. Y a los nacionalistas lo han utilizado todos los partidos cuando han gobernado para obtener aquellas mayorías que necesitaban, y es muy hipócrita ahora utilizar ese argumento solamente frente a uno y no frente a otro. Y además, y vuelvo a repetir aquello que decía antes, me parece que somos muy cortitos, y cuando la gente critica a los políticos me da pena, porque yo digo, son parte de la sociedad, o sea, nos estamos criticando a nosotros mismos, estos no han bajado de Marte. No son parte, mayores, son nuestros representantes, lo hemos elegido porque nosotros lo hemos elegido, no nos quitemos parte de nuestra responsabilidad. Criticar a nosotros mismos si criticamos a los políticos. Y termino con esto para claro, nosotros hemos creído que esos políticos, esa cúpula, era la mejor, o sea, no es que nosotros lo hayamos elegido al azar, entiendo, ¿no? Pero quiero decir que por poder concluir y que hable también mi compañero, que esta postura de pasividad, de sentarse en el quicio de la puerta, como decían nuestros abuelos, ves pasar el muerto, no es propia de estos tiempos para, sobre todo, resolver cuestiones tan complejas. Esto no es simple. Pero lo que no se puede hacer es no hacer nada y decir simplemente que se cumpla la ley, porque mira, desde el apoyo en el régimen legislativo franquista, que no preveía una democracia, construimos una democracia. La ley se puede variar porque la ley lo que es eficaz y es buena en tanto en cuanto de respuesta a las demandas legítimas de la sociedad. Y hay muy poca cultura en la diferenciación entre la legitimidad y la estricta legalidad. Y quisiera unirme a las palabras de muchos políticos y analistas que en estos días están llamando la atención sobre este tema, porque me parece fundamental. ¿Quién curará después todas estas heridas? Porque aplicaremos la sanidad, ¿no, verdad, Andrés? Estamos sobrecargando, obligando a sobreactuar a la policía, obligando a sobreactuar a los tribunales. No estamos resolviendo políticamente, y cuando todo esto no dé lugar, más que sí, evidentemente, intervendremos esa autonomía y se convocarán elecciones y entraremos en otra etapa que, si realmente no enfrentamos con diálogo, seguirá sin dar ninguna resolución, pero las heridas que se habrán causado por la pésima actuación de nuestros políticos de ambos lados, pero me parece mucho más irresponsable la del Gobierno central, precisamente porque es la del Gobierno central. Me parece que tiene que ser destacable y que los ciudadanos tenemos que pasar a un análisis un poquito más profundo de la situación para ir superando esto con un poco de calidad
intelectual y democrática y de evolución. Porque siento cortarte de verdad en el alma, pero me gustaría que Andrés tuviera la oportunidad de decir algo y Miguel Segovia una apreciación por alusiones breves. Porque aprendo también muchísimas cosas. Hay una cuestión muy simple, ¿cómo lo ve la gente? Bueno, por lo menos la gente que yo considero la gente progresista. Lo único que querían era votar, pero querían votar los del no y querían votar los del sí. Pero querían votar que era un acto ilegal, no podemos olvidarlo. Quiero decir que querían votar y no los dejaron votar. Pero yo, ¿y si yo mañana quisiera robar? No, pero es que no es tan así, no es tan simplista. Que es un acto ilegal, ¿desde qué perspectiva es ilegal? Era ilegal desde qué perspectiva. Claro, por ejemplo... Desde la perspectiva autonómica no era ilegal. El Parlamento dijo que había que hacer una votación. Pero, ¿qué pasa? Pero para eso hay prioridades. Si votáramos entre mi amigo meter en la cárcel a Pablo Iglesias, si entre mi amigo votáramos meter a Pablo Iglesias en la cárcel... Pero es que eso no es así. ¿Cómo que no? No, es que queremos votar. Es que el Parlamento no es un Parlamento de pinipón. Pero es que no es un Parlamento autonómico. No, pero es que ese Parlamento está anulado por el Tribunal Constitucional. Y ahora resulta que si antes había un porcentaje tal... Andrés, un minuto nos queda. Si antes había un porcentaje tal que decían sí, ahora hay el triple por la torpeza de Mariano Rajoy. Le ha faltado a Mariano Rajoy meter a la Legión en la Rambla. Le ha faltado esto. No se Yo puede, estaba Andrés, acojonado no se con puede, eso. Tienes que declarar primero el estado de decepción. Ya veremos, a ver. Pero qué torpeza. Es que parecía que estaban enfangados también. Yo, de verdad, es que permitidme que lo diga de esta perspectiva. Yo soy así de visceral. Es que estaban hasta pletóricos de lo que estaban haciendo. Por favor. Por favor. No, señor. Hemos hecho, tú lo has dicho, hemos hecho una herida tan grande que veremos a ver qué ocurre. Pero hemos con esa o herida. Hemos todos hecho, unos por actividad y Miguel, otros yo por creo que el pasividad. próximo día la tertulia han generado. Pero ¿quién ha provocado que esta gente se tirara al monte? Ellos, si a ti te dan cada día con la puerta en las narices y quieres votar, con 190 hospitales, hablar, pero votar el qué. Pero vamos a ver. ¿Pero por qué tienen que votar a ellos y yo no? No sé es que yo voté la Constitución, es que ese territorio es mío. Lo siento, pero la música manda, o sea, ya no soy ni yo ni es el reloj, territorio es la música. Mío. Ese territorio es de todos los españoles. ¿Y por qué tienen que votar solo ellos? Miguel, lo siento, el tiempo se acaba. Todo, ¿no? Yo creo que dejamos así el debate. Ha sido una recta final intensa. Yo veía al principio de la tertulia que hubiera confrontación. La ha habido, parece que fuera han pactado pues tú con tú contigo. No. Esto viene de serie. Ha sido muy natural, ¿no? Como tiene que ser. Sí. Pues lo he dicho, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. He aprendido mucho, he tomado nota de grandes decisiones que se aprende de la voz de la experiencia. Lo dicho, seguimos con nuestro programa. Supongo que cada uno habrá tomado partido en casa. Pues yo estoy más de acuerdo con tal, yo estoy más de acuerdo con cual, pero esperemos que hayan sido capaces de pensar por sí mismos y de quedarse con lo mejor. Seguimos, no se muevan, en Hoy Jaén.